¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir con el cerebro más grande del planeta, pero pasando la mayor parte del tiempo en la oscuridad total del océano? Suena loco, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que hace el cachalote. YTDO algo. Cuanto más descubres sobre este gigante, más te preguntas si realmente entendemos lo que significa inteligencia. Quizá tú también has sentido esa curiosidad cuando ves un animal enorme y piensas, ¿qué pasa dentro de su cabeza? Si es así, comenta abajo, porque hoy vamos a revelar un secreto sobre el mayor cerebro de la Tierra. Y te prometo que no te lo esperas. Antes de meternos de lleno en el tema, vale la pena entender por qué el cachalote se volvió una obsesión para tantos científicos. Durante mucho tiempo, simplemente lo veíamos como un gigante del océano, un depredador impresionante. Pero nada más. Fue solo cuando empezamos a estudiar su anatomía y su comportamiento social que surgió una pregunta inesperada. ¿Por qué un animal que vive tan aislado en las profundidades necesita un cerebro tan descomunal? Y aquí viene lo interesante. Este cerebro no es grande por casualidad. Es el resultado de millones de años de adaptación a un mundo donde la luz no llega, donde la presión es extrema y donde cada decisión puede ser cuestión de vida o muerte. Además, quanto mais os pesquisadores observavam seus padrões de som, suas rotas migratórias e suas relações familiares, mais ficava claro que havia algo muito mais complexo acontecendo ali. Cuando miramos al cachalote desde fuera, es fácil perderse en su tamaño en un cuerpo que puede superar los 20 metros, una mandíbula capaz de enfrentar calamares gigantes, pero nada de eso se compara con lo que lleva dentro de la cabeza. Para entender cómo funciona ese cerebro colosal, necesitamos entrar paso a paso en su mundo, un lugar donde la oscuridad domina y los sonidos son la única manera real de ver. Y es precisamente ahí donde comienza nuestra jornada. El mayor cerebro del planeta no pertenece a ningún primate, ni a los animales considerados más inteligentes por los humanos. Es del cachalote. Su cerebro puede alcanzar hasta 9 kilos, una masa enorme si comparas con el cerebro humano, que ronda apenas 1,5 kg. Mas o curioso é que para muitos anos, esse tamanho foi um enigma. ¿Para qué necesita tanto? ¿Es realmente un indicador de inteligencia? ¿O es solo una adaptación anatómica exagerada? Lo fascinante no es solo el tamaño, sino cómo está organizado. Cada área parece haber evolucionado para resolver un desafío específico de la vida en profundidad. Y conforme vamos investigando, descubrimos que este cerebro no es solo un hardware grande, es un sistema sofisticado, preparado para navegar, comunicarse, recordar y construir relaciones complejas. Ahora sí, vamos a desmontar hizo parte por parte. La primera cosa que sorprende cuando los neurobiólogos analizan el cerebro del cachalote es cómo ciertas regiones están desproporcionadamente desarrolladas. Por ejemplo, los lóbulos temporales son gigantes comparados con los de otros mamíferos. ¿Por qué? Porque ahí se procesa el sonido. Y para un animal que depende del sonido para entender todo lo que ocurre a su alrededor, esa área necesita ser increíblemente eficiente. Además, el cachalote posee un neocórtex con capas adicionales en comparación con otros cetáceos. Esto sugiere una mayor capacidad de procesamiento, especialmente para interpretar información compleja. Si a eso sumamos el llamado órgano del melón, una estructura llena de lípidos especializada para producir y enfocar clics ultrapotentes, entendemos por qué su sistema de colocalización es prácticamente un superpoder. Este órgano trabaja junto con regiones cerebrales especializadas para convertir vibraciones en imágenes tridimensionales precisas, incluso a grandes distancias. Outra parte anatômica crucial é o enorme sistema nervoso que conecta o cérebro ao que chamamos de órgano de espermacete, um reservatório gigante que ajuda o cachalote a regular flutuação e emitir sonidos potentes. Todo isso está perfectamente integrado a estructuras cerebrales diseñadas para recibir, analizar y reaccionar a señales acústicas de alta precisión. En resumen, la anatomía del cerebro del cachalote revela algo esencial. Cada centímetro cúbico está ahí por una razón adaptativa, no por casualidad. E isso nos leva ao próximo ponto. Como eles usam tudo isso para falar uns com os outros. Se o cachalote fosse apenas um animal solitário, seu cérebro não precisaria de tantas áreas dedicadas ao som e ao processamento social. Puro no lo es. Los cachalotes viven en grupos familiares estables, formados casi siempre por hembras adultas y crías. Estos grupos tienen repertorios sonoros únicos conocidos como codas, patrones rítmicos de clics que funcionan como firmas acústicas.
Cada clan tiene su propio dialecto. Imagina que cada grupo tiene una especie de acento regional. Un grupo puede iniciar una secuencia de clics como si dijeran somos nosotros, los del clan tal. Y otros grupos reconocen ese padrón inmediatamente. Lo más impactante es que estos códigos se transmiten de generación en generación, así como nosotros transmitimos historias, costumbres y formas de hablar. Eso, en biología, se considera cultura. Además, los cachalotes cooperan para cuidar crías, proteger miembros heridos y defenderse de depredadores como orcas. Esto indica una inteligencia social avançada, onde o cérebro não serve apenas para navegar o oceano, mas para construir vínculos e reconhecer indivíduos específicos ao longo de anos. A comunicação também é utilizada para ensinar. Há registros de fêmeas mais velhas mostrando às mais novas como manejar determinadas situações no oceano, como lidar com presas escorrediças ou evitar zonas peligrosas. Tudo isso exige memória, capacidade de observação e processamento social, funções cognitivas claras. E isso nos lleva a outra habilidade impressionante, como esse cérebro es espectacularmente eficiente para cazar en un ambiente extremo. El cachalote es un depredador de élite del mundo marino, y buena parte de su éxito se debe a su capacidad de ecolocalización. Seus cliques são tão potentes que chegam a 230 decibelios, mais fortes que un motor de avião. Estos clics atraviesan el agua, rebotan en los objetos y regresan al cachalote como información tridimensional detallada. É como se ele tivesse um sonar interno, capaz de ver no escuro completo. Con esta técnica, el cachalote detecta calamares gigantes a cientos de metros, y no solo los detecta, puede calcular el tamaño, la distancia, la dirección y hasta la textura de la presa. Cuando se aproxima lo suficiente, esses cliques podem até atordoar o animal, funcionando quase como uma arma sônica natural. Outra característica fascinante é a profundidade dos mergulhos. Os cachalotes descem a mais de 2.000 metros, onde a pressão é tão intensa que esmagaria a maioria dos animais. Para a sobreviver, eles contam com um sistema circulatório adaptado, músculos especiais e, claro, um cérebro capaz de controlar funções corporais complexas, enquanto mantém o foco na caçada. A caça também pode ser cooperativa. Há registros de cachalotes se posicionando estratégicamente para cercar presas grandes, como calamares adultos. Essa coordenação exige não apenas comunicação, mas planejamento e tomada de decisões coletivas, algo raro no reino animal. E enquanto falamos de decisões, chegamos a outro aspecto crucial da inteligência deles: a memória e a capacidade cognitiva. Los cachalotes tienen una memoria impressionante. Recordam rotas migratórias que percorrem milhas de quilômetros, reconhecem regiões específicas do oceano e evitam zonas perigosas por experiência. Isso implica não apenas memória espacial, mas a capacidade de almacenar e recuperar informação ao longo de anos. Su comportamento social também refleja inteligência emocional. Há relatos de grupos inteiros velando cadáveres de membros de seu clã, assim como comportamentos interpretados como luto. Outros estudos mostram que madres adoptam crias huérfanas, um acto raro entre animais não primatas. Además, muitos investigadores consideram que los cachalotes pueden ter formas de consciencia coletiva. Quando viajan, por ejemplo, se posicionan de manera coordenada, manteniendo distâncias quase matemáticas entre si em momentos de peligro. Formam círculos defensivos com as crias no centro, uma organização que exige comunicação instantânea e decisões rápidas. Estas habilidades sugerem que o cérebro do cachalote não é apenas um órgão grande, mas uma máquina especializada em resolver problemas complexos, navegar ambientes extremos e manter sociedades estáveis. Sin embargo, apesar de tudo isso, existe um grande malentendido sobre o maior cérebro do mundo. E é aí que entram os mitos. Uno de los mitos más comunes es pensar que tener un cerebro grande automáticamente significa ser más inteligente. Pero la verdad es más complicada. Los científicos usan uma medida chamada IQ, quociente de encefalização, que compara o tamanho do cérebro com o tamanho do corpo. Por esse critério, os humanos têm um IQ muito alto. Os cachalotes não tanto, mas isso não significa que sejam menos inteligentes. Significa que sua inteligência está adaptada a um mundo totalmente diferente. Eles não precisam escrever livros ou construir ferramentas, precisam navegar em total oscuridade, coordenar clans, caçar em profundidades extremas e sobreviver com um linguagem acústico sofisticado. Além de tudo isso,
Los cachalotes son esenciales para el equilibrio del océano. Seus mergulhos profundos e excreções ajudam a levar nutrientes à superfície, favorecendo o crescimento de fitoplâncton, que produz grande parte do oxígeno da Terra. Protegerlos es proteger el planeta. Después de todo este viaje, queda claro que el cachalote no solo tiene el cerebro más grande del planeta, sino uno de los más sorprendentes. Su capacidad de comunicarse, navegar en la oscuridad y mantener vínculos sociales complejos, nos muestra una inteligencia muy diferente a la nuestra, pero igual de impresionante. Si este mundo oculto del océano te dejó pensando, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te sorprendió más. Y, claro, comparte este video con alguien que ame la vida marina, porque cuanto más entendemos a estos gigantes, más aprendemos sobre nosotros mismos.